Hola, mi nombre es Carolina. El tema de este video es máximos y mínimos de funciones. Los objetivos de nuestra clase son dar un significado concreto a las operaciones del álgebra por medio de su interpretación geométrica y utilizar el programa GeoGebra como una ayuda didáctica que permita a los estudiantes comprender el cálculo de máximos y mínimos de una función. Los estándares en los que nos basaremos son la comunicación, ya que en la clase será de gran importancia la participación de los estudiantes, el razonamiento, ya que los estudiantes en compañía del docente irán analizando y construyendo el concepto de máximos y mínimos, y la resolución de problemas, ya que esta brinda la oportunidad de solidificar y ampliar lo que conocen y de esta manera estimular el aprendizaje. ¿Cómo iniciar nuestra clase? Nuestra clase va a iniciar con un saludo amable, un saludo que le brinde confianza a los estudiantes para que puedan opinar y participar durante la clase. Luego procederemos a realizar una actividad. Esa actividad va a ser como una introducción a lo que se va a trabajar durante la clase, de manera que genere interés en los estudiantes por lo que se verá más adelante. Nuestra actividad de inicio la trabajaremos con la herramienta de GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es, se les van a dar 4 gráficas de funciones distintas a los estudiantes, en donde ellos van a identificar cuáles son los máximos y mínimos de dichas funciones, o en llegado caso decir que no existen y por qué. En este caso, lo que se le pide al estudiante es que trace una recta tangente a la función. ¿Cuál es esta función? Tangente X. Entonces el estudiante lo que va a hacer es mover este punto para ver cuál es el comportamiento de la recta tangente en toda la función. El objetivo es que en esta función él encuentre que la recta tangente nunca va a ser horizontal. Bueno, aquí entonces tenemos la siguiente función y el estudiante lo que va a hacer es empezar a mover la recta tangente para ver cuál es el comportamiento que tiene y cómo se comporta en sus extremos, es decir, en sus puntos máximos y mínimos. El objetivo aquí es que él llegue a la conclusión de que en las funciones que tienen máximos y mínimos, la recta tangente en esos puntos es igual a 0 o en llegado caso no existe. Para finalizar, lo que vamos a hacer es una socialización de los resultados obtenidos, en donde se espera que ellos logren observar que en los puntos máximos y mínimos la recta tangente es igual a 0 o que llegado caso no existe, ¿sí? Y de esta manera poder proceder a dar la definición formal de cálculo de máximos. Procederemos a dar nuestra teoría. Si una función continua es decreciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a crecer, a este punto lo llamaremos mínimo relativo. Y si por el contrario una función continua es creciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a decrecer, a este punto lo llamaremos máximo relativo. Daremos los siguientes teoremas. Un número crítico de una función f es un número c en su dominio para el cual f' de c es igual a 0 o f' de c no existe, es decir, su derivada es igual a 0 o su derivada no existe. Si una función f tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces c es un número. El número f de a es un máximo absoluto de una función f si f de x es menor o igual que f de a para todo x en el dominio de f. O un número f de b es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor o igual que f de b para todo x en el dominio de f. A continuación daremos unos pasos como una sugerencia que los estudiantes pueden seguir para calcular máximos y mínimos. Entonces,
Lo primero sería obtener la primera derivada de la función. Luego, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Los valores o el valor obtenido para la variable son donde pudieran haber máximos o mínimos en la función. Luego se asignan valores próximos, tanto menores o mayores, a la variable independiente y se sustituyen en la derivada. Se observan los resultados y cuando estos pasan de positivos a negativos se trata de un punto máximo y si pasan de negativo a positivo el punto crítico es mínimo. Es importante que cuando nos dan en el tercer paso muchos valores, cuando vayamos a asignar valores próximos a dichos valores, sean muy próximos para que no se nos vayan a confundir los cálculos y no vayamos a de pronto. En la actividad de finalización se van a realizar dos problemas. En el primero van a trabajarlo de manera algebraica, aunque deben tener en cuenta, claro, la geometría de lo que se les está pidiendo. Y en el segundo problema, una lámina de 120 centímetros por 75 centímetros se desea construir una caja sin tapa, el mayor volumen posible, recortando cuadrados iguales de las esquinas de la lámina y doblando hacia arriba las salientes para tomar las caras laterales. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Cuál es el volumen máximo que pueden obtener? Es muy importante trabajar con los chicos resolución de problemas. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas que se presentan en la enseñanza de las matemáticas es que ellos suelen aprenderse un procedimiento. Ellos ahí no razonan, solo se memorizan el proceso que les enseñó el profesor. Es por eso que en esta clase nosotros vamos a trabajar en resolución de problemas. Entonces, en este problema, la dificultad que ellos presentarían es en encontrar cuál es esa variable en nuestra función, que en este caso es la de volumen, ¿sí? Porque nos están pidiendo que el volumen sea máximo. Entonces ellos deben darse cuenta que nuestra variable va a ser la longitud del lado del cuadrado que vamos a quitar en los extremos, que será, la vamos a llamar X. Entonces ya teniendo nuestra variable y sabiendo que lo que tenemos que hallar es volumen, ya solo es reemplazar. Entonces el volumen es igual a 120 menos 2x por 75 menos 2x por x. Luego procedemos a derivar y al derivar igualamos a 0. De ahí encontramos dos puntos críticos, que es x igual a 50 y x igual a 15. Entonces necesitamos saber cuál de esas funciones, cuál de esos puntos nos da el valor máximo. Entonces miremos cuál de esos dos puntos la función va creciendo y luego empieza a decrecer. Entonces al reemplazar los valores en los tanto menores como mayores de x, nos va a dar que nuestro valor, el valor que estamos buscando es x igual a 15. Ese es nuestro máximo y ya solo es reemplazar en el volumen, en la fórmula de volumen, para saber cuál entonces el volumen, y nos da que el volumen igual a 60.750 centímetros cúbicos y ya. Aquí tenemos nuestra herramienta de GeoGebra. Nuestro problema nos dice es calcular el máximo volumen de un cono que puede inscribirse en una esfera de radio r igual a 5. Entonces nuestra herramienta de GeoGebra nos permite ver geométricamente cómo es el comportamiento de este cono dentro de la esfera. Y también podemos aquí observar cuál es el comportamiento de la función de volumen del cono. Entonces, como podemos observar, aquí llegamos a un punto máximo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los estudiantes? Que ellos logren dar solución de manera algebraica, encontrar ese punto exacto
esa altura y ese radio del cono en el cual el volumen es máximo, ¿sí? Aquí ya notan cuánto es el volumen máximo, pero ellos deben hacerlo de manera algebraica, siguiendo unos pasos, realizando su propio procedimiento para ver qué tal están en la resolución de problemas.